En la década de los 90, cuando México comenzaba a escuchar cada vez más la palabra secuestro en noticieros y conversaciones familiares, un nombre empezó a repetirse con miedo en la radio, en los periódicos y en los hogares. Daniel Arizmendi López, pero casi nadie lo llamaba así. Para el país entero se convirtió en el Mochaorejas. Esta es la historia de cómo un niño que creció en la pobreza terminó convirtiéndose en uno de los secuestradores más temidos de México, y qué ha pasado con él hasta el día de hoy. Daniel nació el 22 de julio de 1958 en una familia humilde. Su infancia transcurrió entre carencias, trabajos informales y un entorno donde el dinero siempre faltaba. Desde pequeño aprendió que sobrevivir significaba buscar oportunidades donde fuera. No hay registros de una niñez particularmente violenta, pero sí de una vida marcada por la necesidad, por la falta de estabilidad y por una temprana exposición al mundo de la calle. Durante su adolescencia, comenzaron los primeros problemas con la ley. Robo de autos, pequeños delitos, detenciones breves. Nada que en ese momento hiciera pensar que su nombre terminaría ocupando portadas nacionales. Pero esas primeras incursiones en el crimen fueron moldeando algo más profundo, una normalización del riesgo y una creciente ambición por ganar dinero rápido. En su juventud trabajó incluso un tiempo dentro de la policía estatal. Esa etapa es clave, porque le permitió conocer procedimientos, tiempos de reacción y debilidades del sistema. También entendió cómo operaban las autoridades. Cuando dejó ese empleo, ya no era solo un joven que robaba autos, era alguien con información estratégica. A inicios de los años 90, Daniel dio el salto al secuestro. Al principio, los plagios seguían un patrón que tristemente ya era conocido: retener a la víctima y negociar el rescate. Pero hubo un momento que cambió todo, tanto para él como para la percepción pública del crimen. En uno de sus secuestros, al ver que la familia dudaba en pagar, decidió mutilar a la víctima. Le cortó una oreja y la envió como prueba de que hablaba en serio. El mensaje fue brutal y efectivo. El dinero llegó. Y con ese acto, nació el apodo que lo marcaría para siempre: el Mochaorejas. La estrategia del terror se convirtió en su sello. Las familias no solo enfrentaban la angustia de tener a un ser querido cautivo, sino también el miedo real de recibir una parte del cuerpo como advertencia. Ese nivel de violencia generó un impacto psicológico enorme en la sociedad mexicana. Cada nuevo caso amplificaba el pánico. Durante varios años, su banda operó en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México. Se le atribuyeron múltiples secuestros, algunos de ellos acompañados de homicidios. Las cifras exactas varían según las investigaciones, pero el consenso es claro: fue responsable de una cadena de crímenes que marcaron una época. Lo que también sorprendió fue la participación de familiares en la red criminal. Su entorno cercano formaba parte de la operación. Casas de seguridad, vigilancia, cobro de rescates. No era un criminal solitario, sino la cabeza de una estructura organizada. La presión social crecía, los medios hablaban constantemente del caso. El gobierno necesitaba resultados. Finalmente, el 17 de agosto de 1998, tras una serie de investigaciones y operativos, Daniel Arizmendi fue detenido. Su captura fue presentada como un golpe importante contra el secuestro en México. Las imágenes de su arresto circularon por todo el país. El hombre que había sembrado terror ahora estaba esposado, rodeado de policías. Para muchas familias fue un momento de alivio, aunque el daño ya estaba hecho. En los años siguientes, enfrentó múltiples procesos judiciales. Las sentencias acumuladas sumaron cientos de años de prisión por secuestro, delincuencia organizada, portación de armas y otros delitos. Sin embargo, como ocurre en el sistema mexicano, la pena máxima efectiva no corresponde a la suma total aritmética, sino a un límite establecido por la ley. Fue internado en penales de alta seguridad. Desde entonces ha permanecido privado de la libertad. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de aparecer en los titulares diarios, pero nunca desapareció del todo de la memoria colectiva. En años recientes, algunos recursos legales y revisiones de procesos han generado debate público. Abogados han argumentado irregularidades en ciertos procedimientos, lo que ha abierto discusiones sobre amparos y posibles reducciones de condena. Cada noticia al respecto revive la pregunta incómoda: ¿puede alguien con ese historial recuperar la libertad algún día? Hasta hoy, Daniel Arizmendi sigue en prisión. Su caso es estudiado en análisis criminológicos, documentales y programas de investigación. No solo por la brutalidad de sus actos, sino por lo que representó en un momento crítico para el país: el auge del secuestro como industria criminal y la vulnerabilidad institucional frente a bandas organizadas.
Pero más allá del morbo o del apodo que lo hizo famoso, esta historia también habla de algo más profundo. Habla de cómo un entorno de carencias, decisiones personales y ambición desmedida pueden converger en una espiral de violencia. Habla del impacto real que el crimen tiene sobre familias enteras y habla de un periodo en México donde el miedo se instaló en la vida cotidiana. El nombre de El Mochaorejas quedó grabado como símbolo de una etapa oscura, una etapa que obligó a endurecer leyes, a crear unidades antisecuestro más especializadas y a replantear estrategias de seguridad. Y quizás esa sea la reflexión final de esta historia. Detrás del personaje mediático hubo víctimas reales, hubo familias marcadas para siempre y hubo un país que aprendió a la fuerza lo que significa vivir bajo la amenaza constante del terror. La historia de El Mochaorejas no es solo la de un criminal brutal, es también la de un sistema que enfrentó la falta de justicia, de protección plena y de mecanismos efectivos contra el crimen organizado en una época de creciente violencia. La figura de Daniel Arismendi trascendió a la cultura popular, se convirtió en personaje de corridos, documentales y análisis sociales sobre el crimen en México, mostrando el impacto que sus actos tuvieron sobre miles de familias y la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Si te gustó la historia, suscríbete, dale me gusta y comenta en El Camino con Moses. Gracias, hasta la próxima.